En mi mano tengo una placa que reza de la siguiente manera. La alcaldía y el Consejo Municipal del Municipio Federación otorga a Rafael Colina, en reconocimiento por su destacada participación como orador de orden en la sesión solemne con motivo del Día del Trabajador, el alcalde y los concejales, Churuguara, 1 de mayo de 1996. ¿Cómo hacía Rafael Colina para obtener tales reconocimientos? ¿Cómo lograba él poder captar la atención de la gente de tal forma de que pudiesen estar pendientes de sus mensajes? ¿Cómo lograba establecer una impronta en la mente de sus oyentes para que sus mensajes quedaran plasmados y se les recordara como aquel gran orador? Mi nombre es Reiber Colina, pastor del distrito Churuguara de la Misión Venezolana Noroccidental, y en el día de hoy, en la Escuela del Discipulado, estaremos estudiando cómo introducir y concluir un sermón. ¿Qué puedo hacer yo para que quien me escuche pueda tomar interés del tema que voy a presentar? ¿Y cómo logro que la persona que escuche mis sermones pueda quedar impactada y que mis sermones queden en la mente, grabadas en la mente de cada uno de ellos? Samuel Vila dice lo siguiente: se ha dicho que las dos partes más importantes del sermón son la introducción y la conclusión. En la introducción obtenemos la atención de los oyentes. En la conclusión llevamos al auditorio al punto decisivo, que es el objetivo de todo sermón, y lo que bien empieza, bien acaba, por lo menos con cierta probabilidad. Y cuando nosotros introducimos bien un sermón y tenemos buenos mensajes, déjenme decirles que será muy fácil realizar una buena conclusión y que los mensajes puedan llegar a estar grabados en la mente de nuestros oyentes. Para poder realizar una introducción, obligatoriamente yo tengo que saber definir qué es una introducción. Y estos consejos que yo te voy a dar, conceptos que yo te voy a dar en esta hora, te van a servir a ti para que puedas entonces redactar bien una introducción. El primer concepto que se tiene es que la introducción es la sección que inaugura el sermón. O sea, es la forma de inaugurar el sermón. Y cuando yo hablo de inauguración, recuerdo cuando estaba pequeño, iba a las inauguraciones de los eventos deportivos. Era el momento más esperado de ese programa deportivo. La inauguración de un camporí es un momento donde todo el mundo quiere estar porque quiere saber qué va a pasar. Así también es la introducción. Es el momento en que tú inauguras tu sermón. Noten que el primer día de un campamento o la primera parte de un programa no es lo más importante, pero es la que te lleva a ti a solamente prestar atención a lo que quieres decir en los sermones, en los eventos, ¿no? Dice que la introducción también es un punto de orientación que indica al oyente hacia dónde se dirige el sermón que está a punto de escuchar. La gente le gusta saber qué es lo que vas a decir después, para saber si se va a quedar o si se va a ir. Y si tú de repente vas a presentar un mensaje que cause indiferencia en la gente, imagínate cómo debe ser tu introducción. En ella se resumen los puntos principales que serán abordados. Yo digo, yo voy a ir de aquí hasta allá, voy a tratar esto, esto y esto. También la introducción es la parte inicial de un discurso en forma de síntesis para identificar el tema que se va a desarrollar, para despertar el interés del lector o de la audiencia y para interiorizar el tema. O sea, yo sintetizo para que la persona comience a interiorizar el tema que yo voy a dar. ¿Cuál es el propósito de la introducción? Entonces tenemos tres propósitos principales de la introducción y van dirigidos a lo que es el ser humano como tal. Cuando tú conoces al ser humano, tú te vas a dar cuenta que el ser humano es curioso. Por eso el propósito de la introducción es excitar la curiosidad de tu oyente, de tus oyentes, excitar la curiosidad. ¿Sobre qué? Sobre lo que tú vas a presentar, tú lo excitas. La gente no tiene necesidad, no sabe que tiene necesidad de lo que tú le vas a presentar. Entonces tú excitas esa curiosidad
para decirle, mire, ustedes necesitan en estos momentos prepararse porque lo que viene es difícil y hoy yo les voy a decir cómo prepararse frente a los acontecimientos finales de la historia de este mundo. ¿Quién no se va a quedar a escuchar tu sermón? Segundo, debe despertar al oyente de su indiferencia. La gente siempre dice, no me interesa lo que tú me quieres decir. No me importa, mi vida está destruida, mi hogar está destrozado, ya está acabando mi existencia, estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal. ¿Para qué seguir escuchándote? Entonces tú despiertas a la gente de la indiferencia. ¿Por medio de qué? Por medio de una buena introducción. Tercero, despiertas a través de la introducción el deseo de escuchar el sermón. Por eso es que te digo, muestras la necesidad que tiene tu oyente, muestras la necesidad y le dices, mira, para solucionar o para suplir tu necesidad, debes escuchar el sermón que yo te voy a decir. En el sermón es donde está la solución. En la introducción tú le muestras la necesidad, pero la necesidad será suplida a través de lo que tú vas a decir en el cuerpo del sermón. ¿Cuáles son las características de una buena introducción? Primero, debe presentar un pensamiento íntimamente relacionado con el tema. Debe estar muy estrechamente relacionado con el tema. O sea, no puedes contar una historia que no tenga nada que ver con lo que tú vas a presentar. Si vas a hablar del perdón, habla acerca de María Magdalena. Si tú vas a hablar acerca del arrepentimiento, habla acerca de David y el hecho que cometió con Urías. Si tú vas a hablar algo del sábado, habla acerca de la creación y de cómo Dios formó el sábado, cómo Dios creó el sábado, pero que tenga relación. Tercero, segundo, debe ser llamativa. La introducción debe ser llamativa, porque recuerda, la gente se está durmiendo, la gente tiene hambre, la gente tiene problemas, la gente tiene dificultades. Así que tú, como sabes que ellos están así, tú tienes que hacer una introducción llamativa. Ya después que tú rompes el hielo con la introducción, la gente escuchará lo que tú le quieres decir. Pero si no rompes el hielo, no haces una introducción, sino que inmediatamente te metes en el mensaje que vas a dar, lamentablemente la gente seguirá dormida, la gente seguirá con hambre, la gente seguirá sin ganas de escucharte, la gente seguirá indiferente al mensaje que tú vas a presentar. No debe ser mejor que el mensaje. Ojo con esto. La introducción no debe ser mejor que el mensaje. Lo mejor del sermón tiene que ser el cuerpo del sermón, pero la introducción tiene su peso porque prepara para poder escuchar el mensaje. Y la introducción debe ser breve, no debe pasar de 200 palabras. 200 palabras, haces la pregunta, haces un resumen de lo que vas a decir, llamas la atención, despiertas de la indiferencia en 200 palabras y luego expones el sermón. ¿Cómo hacer entonces una introducción? Te voy a dar modelos, alrededor de 5 modelos que te van a ayudar a ti a cómo elaborar una introducción. Con esto no te estoy diciendo que es lo único que tú puedes hacer, porque la imaginación no se agota al momento de tu introducción, de introducir un tema. Aprovecha esa parte de tu mente que se llama imaginación para que tú puedas hacer introducciones que lleven en realidad a la audiencia a poder escucharte. Entonces tenemos una de las recomendaciones que podemos darte en esta hora es que tú puedes hacer referencia de un hecho real, una historia de la vida real, un acontecimiento, una historia que tú del pasado, una noticia de hoy también la puedes realizar, pero debes tener cuidado de que en realidad no exageres. La gente sabe cuando un predicador exagera historias de la vida real. No exageres, limítate a decir y a expresar lo real, solamente lo real, no le pongas más. Recuerda que en realidad la gente se molesta y le causa desagrado el ver que una persona exagera
al momento de presentar un hecho de la vida real. Segundo, puedes explicar el origen del sermón, o sea, ¿cómo hiciste tú para preparar ese sermón? Mira, me encontraba en la cama, estaba a las 3 de la mañana y de repente sentí algo que me decía, mira, predica acerca de esto. Uno de los problemas de este método es que no lo puedes utilizar frecuentemente. No sé, este sábado dijiste cómo se te vino el sermón, estaba caminando, estaba corriendo, sentí una voz, pero el sábado siguiente o el día siguiente o durante la campaña no puedes hacerlo todos los días de la misma forma porque la gente va a pensar de que tú te la quieres tirar de profeta, ¿no? Tercero, puedes hacer referencia al contexto de el versículo que vas a utilizar, al contexto del versículo que tú vas a utilizar. Me explico, tú vas a dar un sermón textual donde tú utilizas uno o dos versículos de una carta de Pablo o uno de los evangelios o cualquier libro de la Biblia, entonces tú vas a introducir haciendo hincapié en dónde estaba el que lo estaba escribiendo, quién era el que lo escribía, qué estaba pasando políticamente, pero no te vas a extender, simplemente toma del contexto del versículo lo esencial. Recuerda, 200 palabras, no puedes pasar de allí, porque simplemente vas a darle el bocado que lo va a guiar al bocado mayor que debe ser el mensaje como tal. Puedes también formular una pregunta a la audiencia, como por ejemplo, ¿puede el hombre salvarse por su propia cuenta? ¿Puede hacer el hombre acaso algo para poder llegar a ser salvo? Eso puede ser una introducción. En esta mañana yo te estaré explicando cómo puede ser el hombre ser salvo. ¿Cómo puede hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué significa la justificación por la fe y no por las obras? O sea, hiciste una pregunta al auditorio, inmediatamente introduciste. Citando también un dicho, un proverbio, un poema. Noten una cosa que poco se dice en las clases de la introducción, porque hasta la forma, o sea, tú introduces el sermón hasta la forma en que entras a la plataforma, vas a dar un poema, y esto es algo que es un poco incómodo, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero el sábado que tú vas a iniciar, por ejemplo, con una campaña, y nadie te ha presentado, tú puedes presentarte y luego introducir el sermón. Pero si ya el anciano te presentó, si ya el pastor te presentó, saben tu nombre, sabes de dónde vienes, quién eres, no debes seguir hablando de ti. Recuerda que en los sermones se habla acerca de Jesús. El centro debe ser Jesús. O sea, yo puedo entrar al auditorio inmediatamente con mi poema. Entro con mi poema y hago las preguntas relacionadas. Digo yo, hoy les voy a hablar acerca de esto, y de una vez comienzo mi tema, mi mensaje, que es lo que les quiero decir. O si de repente tú sabes cantar, tocar la guitarra, entonces tú inicias con una canción, introduces tu tema con una canción. Hay mil maneras de introducir un tema. Saca provecho de tu mente, de tu imaginación, y tú te darás cuenta que en realidad de ahora en adelante tus sermones no seguirán siendo aquellos sermones aburridos, pesados, donde la gente salía y le preguntaba, ¿te acuerdas lo que yo dije ayer? ¿Te acuerdas lo que yo dije en estos momentos? No, la gente no recuerda porque no fuiste capaz de despertar el interés. Dale rienda suelta a tu imaginación. Un ejemplo maravilloso que se encuentra en las Sagradas Escrituras de introducción, de impacto para poder escuchar el sermón, lo encontramos nosotros en Hechos 17, capítulo 22, versículo 23. Capítulo 17, versículo 22 y 23. Y es cuando Pablo está en Atenas. En Atenas habían filósofos griegos que querían saber el significado de la vida y de paso se la daban que sabían más que todo el mundo, y que de repente llegara un judío pequeño ahí, calvo, y se parara a tratar de explicar qué era lo que él quería decir. Mira, no lo iban a escuchar. Así que miren cómo comienza Pablo a introducir su sermón. Un sermón, la gente no creía que la vida venía de Dios, que el origen no venía de Dios. Ahora él va a introducir un tema que la gente ni le interesaba, ni le importaba, y él cautiva la atención de los filósofos, se levanta en el Areópago y entonces dice: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario,
Hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, a quien yo os anuncio. ¿De qué va a hablar Pablo en el sermón? ¿Introdujo Pablo su tema? Por supuesto que sí. ¿De qué iba a hablar? Acerca del Dios de Pablo. Introdujo su sermón. Despertó el interés de la gente con ese elogio de decirle: ustedes son muy religiosos y yo hoy les voy a hablar. Y fíjense que ellos eran idólatras, pero Pablo no utilizó la idolatría, no creó una barrera para que la gente no escuchara su sermón, sino que introdujo, fue muy perspicaz para introducir su sermón. No es lo mismo dar un sermón delante de la congregación adventista que darlo delante de una congregación pentecostal o delante de una calle full de personas llenas de amigos, donde no quieren escucharte, donde fueron porque las hermanas comenzaron, ve. Entonces tú tienes que saber cómo vas a impactar. Ahora entramos en el ámbito de la conclusión. Dice Floyd lo siguiente: una gran parte del éxito permanente del mensaje depende de la conclusión. Una gran parte del éxito permanente del mensaje depende de la conclusión. El clímax del sermón debe coincidir con la conclusión. El clímax. Y esta palabra me gusta mucho, ¿no? Y él dice: ¿qué significa este término? El clímax es el punto culminante, el momento de más emoción, la parte cuando más conmovidos están el predicador y el auditorio. En ese momento, cuando está más emocionante el tema, no sigas hablando, concluye. Si no concluye, tu tema se irá a la basura. Entonces, los conceptos de la conclusión es la parte final del sermón, en donde realizas un breve resumen de los puntos principales abordados, las últimas palabras breves que el predicador usa antes del llamado. Y me gusta mucho esto, y relacionado con el pensamiento que les acabo de mencionar de Floyd. Justamente cuando está en el clima, que ya está diciendo: ya voy a hacer lo que tú dices, a la conclusión. Y entonces hoy pudimos descubrir que no somos salvos por fe, no somos salvos por obra, somos salvos por fe. No tenemos que hacer nada por nuestra salvación, porque Cristo lo hizo todo por ti. ¿Hay alguna persona que en esta noche quiere decirle: Señor, yo quiero dejar de luchar por mí mismo, yo quiero recibirte por fe? Entonces eso es la conclusión. Las características: debe ser breve, ser positiva, tener una relación estrecha con la idea central del mensaje. ¿Cómo podemos concluir un sermón? Entonces podemos hacer una recapitulación del tema, podemos haciéndolo en forma de lecciones aprendidas, usando una buena narración o ilustración, terminando el mensaje con una serie de preguntas o recitando el texto que se utilizó durante la predicación. Y esto lo van a ver mucho en las conclusiones del pastor Bullón en varios de sus devocionales. Utiliza el versículo como conclusión y luego viene entonces el llamado. ¿Cuándo entonces debo elaborar la introducción y la conclusión? Luego de haber terminado de hacer mi tema, de crear mi mensaje, las partes de mi mensaje, el bosquejo de mi mensaje, entonces allí comienzo a introducir. Mi querido hermano, mi querido director de grupo pequeño, mi querido anciano, querido evangelista, que estas pautas que hemos podido estudiar el día de hoy te sirvan para poder pararte delante de la multitud, como lo hizo el apóstol Pablo, y entonces hacer que tu mensaje trascienda, hacer que tu mensaje impacte al corazón de la gente y que llegue donde debe llegar. Que el Señor te bendiga.